El corazón delator. Es cierto. Siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni embotado. Sobre todo el oído. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra. Oía muchas cosas del infierno. ¿Cómo entonces estoy loco? Escuchad y observad con cuánta cordura y serenidad puedo contaros toda la historia. Me es imposible decir cómo me vino por primera vez la idea, pero una vez concebida, me acosó día y noche. No había motivo alguno, no había pasión alguna. Amaba al anciano, nunca me había hecho daño, nunca me había insultado. No deseaba su oro, creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía el ojo de un buitre, un ojo pálido, azulado, con una película sobre él. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy gradualmente, decidí acabar con la vida del viejo y librarme del ojo para siempre. Ahora bien, esto es lo que demuestra que no estoy loco. Un loco no podría haber obrado con tanta prudencia. Debíais haberme visto. Cuán cautelosamente procedí. Con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás fui más amable con el anciano que durante la semana anterior a matarlo. Y cada noche, hacia las 12, giraba suavemente el pestillo de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y cuando había hecho una abertura suficiente para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, completamente cerrada, de modo que no saliera ninguna luz, y entonces metía la cabeza. Oh, habríais reído al ver con qué astucia metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir toda la cabeza dentro de la abertura, hasta poder verlo tendido en su cama. ¿Haría eso un loco? Y luego, cuando tenía la cabeza bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela. Oh, tan cautela, lo justo para que un solo rayo, muy fino, cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado, y así me era imposible realizar la obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino su mal ojo. Y cada mañana, al amanecer, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba con voz cordial, llamándolo por su nombre con tono alegre, preguntándole cómo había pasado la noche. Habríais tenido que verlo para admitir que yo no podía ser un loco, cuando os digo con cuánta astucia, con cuánta prudencia, con cuánta previsión procedía para ocultar mi designio. Al llegar la 8ª noche, fui aún más cauteloso de lo habitual al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con mayor rapidez que mi mano. Jamás antes había sentido la magnitud de mis propias facultades, de mi sagacidad. Apenas podía contener un sentimiento de triunfo. Pensaba en lo delicioso que era estar allí, abriendo la puerta tan lentamente, y que él ni siquiera soñara con mis secretas acciones o pensamientos. A esta idea casi me reí, y quizá me oyó, pues se movió de pronto en la cama como si se hubiera sobresaltado. Ahora bien, tal vez penséis que retrocedí. No, su habitación estaba tan negra como la pez, pues tenía las contraventanas cerradas por miedo a los ladrones, y yo sabía que él no podía ver la abertura de la puerta, así que seguí empujándola lentamente, muy lentamente. Tenía la cabeza ya dentro y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de metal y el viejo se incorporó de golpe en la cama, gritando:
¿Quién anda ahí? Me quedé completamente inmóvil y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví un músculo y en todo ese tiempo no lo oí volver a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, exactamente igual que yo había hecho noche tras noche, escuchando los sonidos mortales que se oyen en la pared. De pronto oí un gemido y supe que era el gemido del terror. No era un gemido de dolor o de pena, oh, no. Era el sonido sordo y ahogado que surge del fondo del alma cuando el miedo la oprime. Yo conocía bien ese sonido. Muchas noches, a medianoche, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, profundizando con su eco terrible los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien, sabía lo que sentía el viejo, y le tenía lástima, aunque me reía por dentro. Sabía que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se volvió en la cama. Sus temores habían ido creciendo desde entonces. Había tratado de convencerse a sí mismo de que no era nada, pero no lo había logrado. Había dicho, no es más que el viento en la chimenea, o es solo un ratón cruzando el suelo, o un simple grillo que ha cantado una vez. Sí, había intentado tranquilizarse con estas suposiciones, pero todo había sido en vano, todo en vano, porque la muerte, al acercarse a él, había pasado su mano negra sobre él y lo había envuelto. Y fue la sombra lúgubre, esa sombra sin nombre, la que le hizo sentir, aunque no la viera ni la oyera, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado largo tiempo, con mucha paciencia, sin oír que se acostara, resolví abrir un poco la linterna. Así que la abrí, no podéis imaginaros con cuánta cautela, hasta que al fin un solo rayo, como el hilo de la araña, salió de la abertura y cayó justo sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, muy abierto, y me enfurecí al mirarlo. Lo vi con toda claridad, todo él de un azul apagado, con ese velo repugnante que helaba hasta la médula de mis huesos, pero no podía ver nada más del rostro o del cuerpo del viejo, pues había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente hacia el punto maldito. Y no os he dicho que lo que tomáis por locura no es sino una extrema agudeza de los sentidos. Pues bien, ahora digo, llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo, rápido, como el que hace un reloj envuelto en algodón. Yo conocía bien ese sonido también. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, igual que el redoble de un tambor excita el valor de un soldado. Pero aún así me contuve y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. Mantenía la linterna fija. Probaba cuán firme podía sostener el rayo sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debía de ser extremo. Se hacía más fuerte, digo, más fuerte a cada momento. ¿Me seguís? Os he dicho que soy nervioso, así que lo soy. Y ahora, a la hora muerta de la noche, en el silencio terrible de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me excitó hasta el punto de un terror incontrolable. Sin embargo, durante unos minutos más me contuve y permanecí inmóvil. Pero los latidos crecían y crecían. Pensé que el corazón iba a estallar, y entonces me asaltó un nuevo terror. El sonido sería oído por un vecino. Había llegado la hora del viejo. Lanzando un alarido, abrí la linterna de par en par y salté dentro de la habitación. Él gritó una vez, solo una. En un instante lo derribé en el suelo y tiré del pesado colchón sobre él. Entonces sonreí alegremente al ver que la obra estaba casi hecha, pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido sordo. Esto, sin embargo, no me preocupó.
no podía oírse a través de la pared. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Le puse la mano sobre el corazón y la mantuve allí durante muchos minutos. No había latido alguno. Estaba muerto para siempre. Su ojo no volvería a molestarme. Si todavía pensáis que estoy loco, dejaréis de pensarlo cuando os describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. Descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté 3 tablas del suelo de la habitación y deposité todo allí. Después volví a colocar las tablas con tanta habilidad, tan cuidadosamente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar nada sospechoso. No había nada que lavar, ni una mancha de ningún tipo, ni una mancha de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Una cuba lo había recibido todo. Cuando terminé estas labores, eran las 4 de la mañana, y todavía estaba tan oscuro como a medianoche. Al dar la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con perfecta serenidad, pues ¿qué tenía que temer ahora? Entraron 3 hombres que se presentaron como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Se había despertado una sospecha de asesinato. Se había dado aviso en la comisaría y ellos habían sido enviados a registrar la casa. Sonreí, pues ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales. Les dije que el grito había sido mío, en un sueño. Les dije que el viejo había salido al campo. Recorrí la casa con ellos. Les pedí que registraran bien. Finalmente los conduje a su habitación. Les mostré sus tesoros, intactos y a salvo. En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas a la habitación y deseé que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi triunfo perfecto, coloqué mi propia silla justo sobre el lugar donde yacía el cuerpo del muerto. Los oficiales quedaron satisfechos. Mi manera los había convencido. Me sentía completamente a gusto. Se sentaron y mientras yo respondía con alegría, charlaban de cosas cotidianas. Pero al cabo de un rato empecé a sentirme incómodo y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me zumbaban los oídos, pero seguían sentados y seguían charlando. Y el zumbido se volvió más distinto. Continuaba y se hacía más claro. Hablaba más rápido, con mayor vehemencia, pero el ruido persistía y ganaba definición. Al final, descubrí que el sonido no estaba dentro de mis oídos. No cabe duda de que ahora me puse muy pálido, pero hablaba con más fluidez y elevaba mucho la voz. Sin embargo, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer? Era un latido bajo, sordo, rápido, como el de un reloj envuelto en algodón. Jadeaba buscando aliento, y sin embargo, los oficiales no parecían oírlo. Hablaba más deprisa, con más vehemencia, pero el ruido aumentaba constantemente. Me levanté y discutí sobre bagatelas, con una voz aguda y gestos violentos, pero el ruido aumentaba constantemente. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro, con pasos pesados, como si me enfurecieran las observaciones de aquellos hombres. Pero el ruido aumentaba constantemente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Espumaba, deliraba, juraba, balanceaba la silla sobre la que me había sentado y la hacía rechinar sobre las tablas, pero el ruido lo dominaba todo y aumentaba sin cesar. Se hacía cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y aún así los hombres seguían charlando tranquilamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Dios mío, no, no, lo oían, lo sospechaban, lo sabían, se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé, y así lo pienso ahora.
pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa era más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar aquellas sonrisas hipócritas por más tiempo. Sentí que debía gritar o morir, y entonces, otra vez, escuchad, más fuerte, más fuerte, más fuerte. «Basta», grité. «Confieso, arrancad las tablas. Aquí, aquí. Es el latido de su horrible corazón.